ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó a la Galilea, al río Jordán, y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, a quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Estaba recordando que hace bastantes años estaba yo bautizando un niño de 2 años y su hermanita tenía más o menos, yo creo que alrededor de 3 añitos. Y cuando ella vio que yo le puse agua en la cabeza al niño y que no hice más, la niña me dice: padre, échale agua por todas partes porque es muy cochino y no se baña. A mí siempre me encanta celebrar esta fiesta del bautismo y por supuesto creo mucho en el bautismo de los niños. Pero vamos al evangelio de hoy, porque creo que tiene una gran riqueza para cada uno de nosotros. ¿Qué dice el evangelio? Que Jesús se acercó en una ocasión a Juan el Bautista. Juan estaba en la orilla del río Jordán, y allí dice la palabra de Dios: muchos venían para que Juan les bautizara. Primero, ¿en qué consistía el bautismo de Juan el Bautista? Era un bautismo de conversión, era un bautismo de arrepentimiento, era un bautismo donde Juan básicamente exhortaba a la gente a arrepentirse de su vida, a recibir el bautismo y a cambiar su forma de vivir. En otras palabras, el bautismo de Juan era un bautismo al cual tenían acceso todos los pecadores. Si alguna persona de pronto descubría que tenía mucho pecado y que necesitaba esa conversión, se acercaba donde Juan para que Juan lo bautizara. Ahora bien, nosotros sabemos, porque la palabra de Dios lo dice, que Jesús nunca cometió pecado. ¿Por qué entonces Jesús, sin ser pecador, fue a bautizarse, sabiendo que el bautismo de Juan era un bautismo para pecadores? Oiga, hermano y hermana, le voy a dar la respuesta y no se lo olvide. ¿Por qué Jesús se bautizó sin ser él un pecador? Se bautizó porque en esa forma se quería identificar con nosotros que somos pecadores. En otras palabras, cuando Jesús aceptó el bautismo de Juan, Jesús nos estaba diciendo a nosotros pecadores: yo sé lo que es el pecado, yo entiendo lo que es el pecado en ustedes, yo me identifico con ustedes. Más aún, la palabra de Dios dice que Dios lo hizo pecado por cada uno de nosotros. Por eso, cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y reconocemos que somos pecadores, no tenemos miedo a acercarnos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se identificó con nosotros. Mire, hermano y hermana, cuando tú logras identificarte con una persona, ya sea porque hable tu idioma, ya sea porque piensa de la misma forma como tú, ya sea porque viene de la misma región que tú vienes, ya sea porque tienen los mismos gustos, cuando tú te identificas con una persona, tú tienes confianza para acercarte a esa persona. ¿Por qué Jesús se identificó con nosotros? Porque Él quería que tú y yo tuviéramos confianza de acercarnos siempre a Él.
Por eso la palabra de Dios va a decir que podemos acercarnos con toda confianza al trono de la misericordia de Dios. Porque yo sé que cuando yo me acerco a Dios, nunca voy a ser rechazado. Oye, hermano y hermana, cuando tú te acercas a Dios, Dios nunca te rechaza. Y no importa dónde hayamos estado, qué tan bajo hayamos caído, Dios no nos rechaza. Y prueba de eso fue que se bautizó para identificarse con nosotros que somos pecadores. Una vez leí una historia de un hombre que me llamó mucho la atención, porque este hombre tenía mucho dinero y vivía en una pequeña aldea. Y el hombre ayudaba mucho a toda la gente. Su dinero lo compartía con la gente pobre, con la gente necesitada. Este hombre tenía un corazón inmenso. Un día él murió. Y saben, casi toda la gente de aquella aldea fue a decirle adiós camino al cementerio. Y alguien llevaba un cartel que decía: él era como uno de nosotros. Él era como uno de nosotros. A pesar de que era un hombre de una gran posición, un hombre de mucho dinero, él era como uno de nosotros. Y yo pienso, hermano y hermana, que lo mismo se podía y se puede decir de Jesús. Siendo el Hijo de Dios, siendo el más grande de todos los hombres, Él se hizo como uno de nosotros. Por eso decimos, Él era como uno de nosotros, porque Él se bautizó para hacerse pecado por nosotros los pecadores. Por eso Juan el Bautista le dice: pero un momento, ¿cómo que tú te vienes a bautizar? Yo soy el que tengo que ir a ti para que tú me bautices. Y Jesús le dice: Juan, es necesario que lo hagamos para cumplir la palabra de Dios, para que se realice el plan de Dios, para que se realice lo que Dios quiere en su propósito de salvar a toda la humanidad. Y qué hermoso que Juan el Bautista lo entendió. Qué hermoso que Juan el Bautista logró entender que era necesario ese bautismo de Jesús, porque ese bautismo era el comienzo de la vida pública de Jesús. Era el comienzo de la vida ministerial de Jesús. El bautismo marcó en la vida de Jesús el momento de arrancar, si ustedes quieren, en su trabajo para ministrar, para sanar, para predicar, para llevar la liberación a todo el pueblo santo de Dios. En otras palabras, el bautismo en la vida de Jesús significó el comienzo de su trabajo ministerial. Miren, hermanos y hermanas, a mí me encanta cuando yo hago el bautismo de los niños. ¿Saben por qué? Hay mucha gente que dice, sobre todo las iglesias protestantes dicen: a los niños no hay que bautizarlos, hay que bautizar a la gente adulta, porque Jesús se bautizó en la adultez. Escuche lo que le voy a decir. Es cierto, Jesús se bautizó en la adultez porque era el comienzo de su vida ministerial. Pero cuando nosotros en la iglesia católica aceptamos y promovemos el bautismo de los niños, lo que estamos haciendo es reconocer que la gracia del bautismo no depende y no está enfocada en la persona que se acerca a recibir el sacramento. La gracia de Dios está enfocada en Dios mismo, que derrama su gracia y que al venir sobre ese niño o sobre esa niña le prepara para recibir el Espíritu Santo y poder vivir la vida cristiana con el poder que Dios nos da a través de su Espíritu. Por eso nosotros bautizamos a los niños, porque nosotros creemos que en el bautismo la persona recibe el Espíritu Santo. ¿Y por qué negarle ese gran regalo a tu hijo y esperar a que tu hijo tenga 20, 30 años para que lo reciba, si se lo puedes dar cuando está recién nacido? El énfasis no está en la persona que se acerca, el énfasis está en el regalo que se da. Y el regalo que se da es el poder mismo de Dios, que se llama el Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante ese Espíritu? Porque sin ese Espíritu no podemos vivir como Cristo vivió. Oye, hermano y hermana, ¿saben qué me llama a mí la atención hoy de esta palabra de Dios? Que dice San Pedro, y ustedes lo escucharon hoy en la segunda lectura, hablando de Jesús, que Él fue ungido por el Espíritu Santo. Y me encanta esto: y pasó haciendo el bien. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Jesús? Que recibió el Espíritu Santo, recibió la unción del Espíritu de Dios y pasó haciendo el bien.
Oiga, hermano y hermana, si usted muriera hoy, Dios no lo quiera, si usted se muriera hoy, ¿qué diría la gente de usted? ¿Qué pudiera decir la gente de nosotros si hoy tuviéramos que morir? ¿Saben qué dice la palabra de Dios? De este hombre que se llama Jesús de Nazaret. Pasó haciendo el bien. Pasó haciendo el bien. Y hoy yo quiero decirles a todos ustedes una palabra. La vida cristiana, y se lo voy a decir fuerte y despacio, la vida cristiana solo tiene sentido cuando nosotros nos dejamos llenar del Espíritu Santo para hacer el bien sin mirar a quién. Donde quiera que estemos, estamos llamados a hacer el bien, porque Dios es bueno y Dios habita en nosotros. Y el que tiene a Dios hace el bien, nunca hace el mal, porque Dios es bueno y está en nuestros corazones. Pasó haciendo el bien. Yo a veces me pregunto, si yo me muriera ahora, ¿qué diría la gente cuando vean al padre Mario en el ataúd? Ay, qué pesar. Saben, yo siempre he dicho que cuando yo me muera, yo no quiero que nadie hable. Ustedes se han dado cuenta que cuando uno se muere, a veces en la iglesia o en la funeraria, empiezan a hablar tantas cosas de la persona, que una vez escuché de una mujer que se le murió el marido y estaba en el ataúd, y de pronto empezaron a hablar acerca del hombre, y la mujer de pronto le dice al hijo: hijo, yo creo que ese no es tu papá. Asegúrate que el que está ahí sí es tu papá, porque todo lo que dicen de él, eso no es tan cierto. A veces a mí me da la impresión de que cuando la gente se muere, exageramos y decimos tantas cosas de la persona que yo a veces digo: ¿será cierto o no será cierto? Oye, hermano y hermana, te voy a decir una cosa: que cuando tú te mueras y yo me muera, que la gente no diga tantas cosas, pero que sí pueda decir una verdad de nosotros. Pasó haciendo el bien, porque estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Pasó haciendo el bien. En otras palabras, nuestra vida solo tiene sentido cuando somos capaces de vivir para hacer el bien. Un cristiano no le hace daño a la gente. Un cristiano no puede pensar en hacerle mal a otra persona. Un cristiano nunca puede concebir en su cabeza el que otra persona sufra o le vaya mal a causa de nosotros. Un cristiano solo puede pensar en una cosa: en desear el bien y hacer el bien, porque Cristo con su Espíritu vive en cada uno de nuestros corazones. Oye, hermano y hermana, yo quiero recordarte: tú fuiste bautizado y tú tienes el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llegó a ti, el Espíritu Santo llegó con poder, llegó con dones, llegó con talentos, llegó con regalos que Dios te ha dado para que tú los puedas utilizar para hacer el bien. Y en la medida que lo hagas, vas a vivir tu santo bautismo. Levante la mano los que ya han sido bautizados. Muy bien, bájenla por favor. Levante la mano los que tienen el certificado bautismal en su casa. Muy bien. Le voy a dar un consejo: cuando lleguen a su casa, doblen el certificado y métaselo en la billetera, para que cuando se muera se lo lleve de comprobante a Jesús al cielo. Ahora bien, yo no le aseguro que el comprobante va a llegar al cielo. En otras palabras, hermano y hermana, lo que importa no es si tienes o no tienes el comprobante. Lo importante es que vivamos el bautismo que hemos recibido, y lo vivimos haciendo el bien por el poder del Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros. Y cuando lo vivamos, vamos a poder presentarnos ante Dios y vamos a poder recibir la corona que Dios tiene para cada uno de nosotros. Voy a terminar contándoles una historia verídica. Bueno, no sé qué tan verídica sea, pero es una leyenda muy famosa en la India. Cuentan de un rey que tenía 3 hijas,
Y este rey era un hombre muy bondadoso, un hombre que amaba a su pueblo, un hombre que servía con justicia y rectitud toda la nación. En cierta ocasión el rey llamó a sus 3 hijas y les dijo: me tengo que ir porque quiero encontrarme con Dios. Me voy a una jornada muy larga y no sé cuándo regrese, pero quiero que ustedes 3 se encarguen de gobernar este pueblo. Y antes de partir, les quiso dejar un regalo a las 3. Les pidió que extendieran la mano y las 3 extendieron la mano. ¿Y saben qué puso aquel rey sabio en la mano de cada una de ellas? Puso un grano de arroz. Un grano de arroz en la mano de cada una de ellas. Y con eso les dijo: hagan lo que tengan que hacer. Dios les bendiga. Adiós. El hombre se marchó. ¿Qué hizo la primera hija? Cuando vio que su padre le había dado un grano de arroz, ella lo envolvió en una cinta dorada y lo puso en una caja de cristal. Y todos los días veía el grano de arroz y se acordaba que era una mujer poderosa y que Dios, a través de su padre, le había dado el poder de gobernar aquella nación. ¿Qué hizo la segunda hija? La segunda hija, viendo que era un grano de arroz y no algo más valioso, lo tiró a un lado y se olvidó del grano de arroz. ¿Qué hizo la tercera hija? Ella se puso a pensar qué hacer con aquel grano de arroz y de pronto concluyó lo que tenía que hacer. Fue y lo enterró en un campo abierto. Aquel grano se convirtió en semilla y la semilla produjo una gran producción de arroz. Muchos años después llegó el padre y le preguntó a las 3 hijas qué habían hecho con el grano de arroz. Y la primera le dijo: papá, aquí lo tengo, aquí está en esta caja. Todos los días yo lo veo y recuerdo que soy una mujer con poder. La segunda hija le dijo: padre, yo no le puse atención a lo que tú me diste, yo esperaba un regalo más valioso y simplemente yo lo boté. Y la tercera hija le dijo: papá, solo ven conmigo. Lo llevó afuera y, oh sorpresa, cuando el padre se dio cuenta de que aquella mujer, por medio de aquel grano de arroz, había multiplicado aquellos campos con arroz para todo el pueblo que ella tenía ahora gobernando. ¿Y saben qué hizo el papá? Se quitó la corona y le dice a la hija: esta corona te pertenece a ti, porque supiste hacer con el regalo que yo te di lo que tenías que hacer. Entiendo que tienes la sabiduría para poder gobernar de ahora en adelante este pueblo que necesita de ti. Hermano y hermana, Dios te ha dado un grano de arroz. Dios te ha dado un talento. Dios te ha dado un don espiritual. La pregunta que yo te hago hoy día es: ¿qué estás haciendo con ese regalo? ¿Lo tienes de adorno? ¿Te olvidaste de él? ¿O lo estás utilizando para hacer el bien? Recuerda, lo que nos va a llevar un día a la gloria de Dios es fe en Cristo Jesús. Pero esa fe en Cristo Jesús se tiene que transformar en la capacidad de hacer el bien con lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga tu regalo y que por el poder del Espíritu Santo salgamos hoy convencidos de este lugar que no podemos hacer el mal, sino el bien, porque Dios es bueno y habita en cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y nos dé su Espíritu Santo ahora y siempre, así sea.